Hola, bienvenidos a esta edición especial en la que hablaremos del título séptimo y octavo. Yo soy su conductor, Adrián Rosario Sánchez, y están conmigo Nereo Bravo, Johanna Sánchez y Ángel Rangel. Comenzamos. Durante la Revolución Industrial y debido a los excesos en la oferta de mano de obra, hacía que los empleados trabajaran por más de 16 horas, obvio con un salario muy bajo y en condiciones precarias. Esto ocasionó que muchos movimientos obreros exigiendo un cambio y mejores condiciones laborales. El derecho a la huelga en México tiene sus raíces en la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales y derechos sindicales. A lo largo del tiempo, se han establecido y fortalecido diferentes marcos legales que reconocen y protegen este derecho. Compañeros, ¿ustedes consideran que las asociaciones o sindicatos traen beneficios? Hola, yo soy Ángel y yo considero que por un lado sí, porque te da un contrato colectivo de trabajo, entre otros beneficios, ¿no? Pero pues también está la parte de que hay una minoría ahí en la que no está en ese sindicato. Entonces ya no van a tener los mismos beneficios que todas las demás personas. Bueno, yo soy Nereo y respecto a los beneficios, yo considero que sí hay unos beneficios al estar en un sindicato, los cuales se me vienen rápido a la mente, es como la comunicación constante con trabajadores y patrones, asimismo como el estudio de las condiciones dentro del trabajo de la empresa, y con esta comunicación se pueden lograr comentar propuestas para que se pueda mejorar el ambiente laboral, así como los procesos dentro de la empresa. Y por último, asimismo, considero que uno de los más grandes beneficios de estar dentro de un sindicato es la defensa de los intereses del mismo grupo. Hola, soy Joana y como decía el compañero Ángel, los sindicatos sirven para que el obrero no se sienta solo ni desprotegido. Las asociaciones, por su parte, existen muy benéficamente, por ejemplo, la Asociación por la No Discriminación Laboral por la Edad o Género, donde esta busca la igualdad entre hombres y mujeres de diferentes generaciones, no importa, en su campo laboral, sin que la edad ni el género les impida trabajar en su profesión. Como dato curioso, la Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en incorporar derechos sociales, como el derecho a la huelga. La huelga de Cananea fue un importante conflicto laboral que tuvo lugar en la mina de cobre de Cananea, ubicada en Sonora, México. La mina de Cananea, propiedad de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Company, era una de las más grandes y productivas de la región. Sin embargo, las condiciones laborales en la mina eran extremadamente precarias y los trabajadores se enfrentaban a largas jornadas de trabajo, bajos salarios y falta de medidas de seguridad. Por ello, el 1 de junio, los trabajadores fundan el sindicato Ricardo Flores Magón, liderado por el sindicalista y anarquista mexicano Manuel M. Diegues. El sindicato presentó una serie de demandas a la empresa, pero esta tuvo una negativa ante sus inquietudes y exigencias que tenían los trabajadores. Por ello, el 30 de junio de 1906, los trabajadores se declaran en huelga. Como respuesta, el gobierno federal, al mando del general Porfirio Díaz, envió tropas y desalojó a los huelguistas de la mina. Si bien la huelga de Cananea no logró obtener todas las demandas de los trabajadores, sí sentó las bases para las futuras luchas y movimientos obreros en México. Mi opinión es que son positivos si estos son bien efectuados y organizados con orden y respeto para todos los involucrados. Mm, Pues yo creo que si se hacen bien también llegan a buen puerto, ¿no? Porque, bueno, aquí voy a meter una definición de que un paro no es una huelga, porque
en un paro no hay ningún sindicato. Y poniendo de ejemplo lo que pasó en la escuela, pues a pesar de que el movimiento se llevó organizadamente y todo fue muy pacífico, no se llegaron como tal a buenos entendimientos y a final de cuentas casi no nos trajo nada productivo o bueno. Bueno, pues yo considero que pues las huelgas sí tienen sus lados positivos porque declarar una huelga es el último recurso, pero a veces es la única herramienta que tienen los trabajadores para protegerse. Asimismo, con el derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar completa dependencia del empleador y también, asimismo, al contar con el derecho de huelga, se puede lograr un mayor equilibrio entre el poder de los trabajadores y de las empresas. Sin el, y cabe recalcar que sin el derecho de huelga, vaya la redundancia, aumentaría cada vez más el número de gobiernos que prohíben la acción industrial, castigando a las personas que se atrevan a declararse en huelga. La Organización de los Trabajadores Mexicanos se inicia de 1850 a 1890, preocupados por hacer frente a las desigualdades que habían dentro de la industria. En 1872 se establece el Gran Círculo de México, convirtiéndose posteriormente en 1876 en la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la huelga de Río Blanco en 1907 es otro ejemplo de lucha, producto del descontento de los trabajadores de las ciudades de Puebla y Orizaba, debido a que se les impuso un reglamento general que les prohibía toda clase de organización entre ellos. Esta lucha social fue duramente reprimida por el gobierno de Porfirio Díaz. Como vemos, estas luchas y huelgas fueron indispensables para el desarrollo del derecho laboral y de la seguridad social en México. ¿Cómo hubiera afectado que estas huelgas no hubieran ocurrido? Los escucho, compañeros. Yo creo que la verdad, si estas huelgas no hubieran ocurrido en su tiempo, no hubiera afectado como tal este suceso histórico, porque eventualmente estas huelgas tarde o temprano iban a suceder, así que no importa si fue la de Cananea, eventualmente iba a suceder una huelga importante y iba a ser lo que, pues iba a ser importante, sí. Bueno, al igual pienso que si no hubiera ocurrido en ese momento hubiera pasado después, pero también pienso que las acciones se deben de tomar en el instante en que pasan sobre los problemas que esto conlleva. Pues creo que todos estamos de acuerdo en que si no hubiera ocurrido en ese instante, de alguna otra manera otro grupo hubiera realizado una huelga, ya sea otro tipo de Cananea o de Río Blanco, pero eventualmente hubiera sucedido. Como dato curioso, la primera huelga documentada en la Nueva España, territorio de lo que hoy es México, se llevó a cabo en 1622, conocida como la huelga de los albañiles de la Catedral de la Ciudad de México. Exigían mejores condiciones laborales, mejores salarios, y como fue tanto el poder social que tuvo esta huelga, las autoridades cedieron a las demandas de los albañiles y accedieron a mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Esta huelga sentó un precedente en la lucha obrera en la Nueva España y marcó el inicio de una serie de conflictos laborales en el país durante la época colonial. ¿Sabían ustedes la existencia de este importante hecho? No, pues sí, yo me acuerdo que allá por el 2000, mi abuelo me sentaba y me contaba todas esas historias de que hubieran ocurrido. No, hombre, sí, sí me acuerdo, estaba bien interesante. Todo eso lo estás inventando, ¿verdad? Sí, No, 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 pues, no, ¿por qué te lo estás inventando? No, pues yo realmente que las cosas como son, Ángel, yo no conocía de esos datos. Pues de hecho existe en los más actuales el título octavo, perdón, que habla sobre las huelgas, y estas son las suspensiones de trabajo que se llevan a cabo por una coalición de trabajadores.
Oye, ya hablando en serio, ahorita que mencionamos todo esto, sí me acuerdo específicamente del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona sobre las relaciones colectivas de trabajo, asimismo sobre las suspensiones colectivas de las relaciones de trabajo y que estas son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Qué bueno que mencionan los artículos 7 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, pues aquí está establecida la naturaleza jurídica de la huelga, que se define como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Ejemplo de estos derechos que se gozan es el significado tan grande que tiene la bandera roja y negra, el negro, el anarquismo y el rojo, el movimiento obrero o sindicalismo. Compañeros, ¿ustedes conocen alguna otra forma de representar que existe una huelga? Sí, de hecho, muy seguidamente en la Ciudad de México vemos las huelgas y dentro de estas huelgas me he dado cuenta que utilizan muy seguidamente porras, pancartas y usualmente, aunque todo nos dé coraje, cierran las calles. Esto en forma de protesta. Son las representaciones que hemos visto de huelgas. Yo también he visto muchas representaciones de huelgas. A mi mente se vienen mucho las marchas. Por ejemplo, cuando el Politécnico entró en paro otra vez, por allá del 2015, fue la mega marcha y fue un espectáculo muy bonito. Me acuerdo que iba en la Boca y participé en una de ellas. Pero también tenemos representación de figuras históricas y políticas. Por ejemplo, el Che Guevara significa pues la representación de que estás en contra del Estado y que no hay que dejarte ser menos por tus patrones. A mi mente también se me acaba de venir la marcha del 68, la marcha del silencio, en la que todos salimos, bueno, salieron perfectamente en silencio, porque decían que las marchas solo servían para alborotar a las personas. Y creo que esas son las representaciones que yo más conozco. Agregándole un dato importante e interesante del instituto, ya que lo mencionas, es que el Huelum salió al llamado de huelga, ya que cuando gritaban huelga, se distorsionaba el sonido y aparecía la palabra Huelum. Como conclusión a este programa, puedo decir que el derecho a la huelga ha sido una lucha interminable de los trabajadores para tener mejores condiciones laborales y que nosotros, como futuros egresados, también tengamos esos mismos derechos, así como la obligación de luchar y velar por ellos. Es importante tener en cuenta que el derecho a la huelga está sujeto a ciertos requisitos y restricciones establecidos por la ley. Existen las limitaciones en ciertos sectores considerados como esenciales y se debe seguir procedimientos específicos para llevar a cabo una huelga legal. Por favor, Joana, queremos escuchar tu conclusión. Bueno, compañeros, fue un gusto estar aquí con ustedes y haber podido compartir toda esta información. Es importante tener en cuenta todos estos temas mencionados pues en todo este podcast, ya que en un futuro no muy lejano nosotros como profesionistas pues vamos a tener que aplicarlos y saber porque es importante para nuestro desarrollo profesional, para tener el respeto, para saber si podemos entrar a un sindicato o si no, que esa asociación nos puede pues ayudar en un caso específico que tengamos. En el caso de las huelgas, si vamos a poder participar o no, si vamos a tener que seguir yendo al trabajo, en qué área nos tenemos que involucrar más. Tenemos que saber o sea, no todos, pero tenemos que tener por lo menos una idea de todas las leyes que nos avalan a nosotros como trabajadores, a nuestras obligaciones y a las obligaciones de nuestro patrón. Por favor, Ángel, ahora tú concluye. Bueno, pues para finalizar yo solo puedo decir que el orden solo lleva al orden. Si nos organizamos podemos llegar a un buen puerto. ¿Cómo se ve reflejado esto? Pues con los sindicatos, ¿no?
Si tenemos una buena jerarquía, unas buenas reglas, un conjunto de valores, todos seguimos las mismas pautas y las mismas normas, pues podemos llegar a algo chido, ¿no? Entonces, los sindicatos, pues sí funcionan, traen muchas ventajas, pero pues hay que saber escoger cuáles sindicatos son los positivos, cuáles son los negativos, y también hay que saber que una vez con un sindicato, pues hay que estar con ellos hasta que se acaben o hasta que pase otra cosa, ¿no? Uno no se puede salir así de sencillo. Pero a ver, si hay problemas, se pueden solucionar por medio de los sindicatos. Pero ya si no hay de otra, pues se tiene que recurrir a una huelga. Pero pues en la huelga debe de haber orden, control, se tiene que tener un diálogo abierto, evitar las violencias, pero sobre todo evitar violencias para evitar que la huelga pueda concluirse por causas ajenas y no se llegue a una solución dada. Y la sección de conclusiones se acaba contigo, Nereo. Por favor. Y bueno, a modo de conclusión de este podcast, me gustaría destacar nuevamente la relevancia que tiene el derecho de huelga. Considero que es un derecho fundamental para garantizar el buen relacionamiento entre el empleador y el empleado. Muchas veces el derecho a la huelga es uno de los pocos medios o herramientas a las cuales pueden acudir los trabajadores para proteger sus derechos. Es a través de este derecho que se pueden lograr una especie de equilibrio entre el poder de los trabajadores y de las empresas. La mayoría de las huelgas son para la mejora de salarios y de condiciones de trabajo. Sin la amenaza de huelga, la gran mayoría de veces las empresas estarán en condiciones de aumentar sus ganancias, permitiendo a la vez que se empeore las condiciones de trabajo. Y bueno, también al mismo tiempo pienso que hoy en día los trabajadores están haciendo un uso excesivo de este derecho, pues a veces para lograr requieren una gran cantidad de cosas para lograrlo. Y a veces los trabajadores al ejercer este derecho están dañando los derechos de otras personas, como por ejemplo el caso del paro general. O sea, cuando fue el paro ya lo había comentado la compañera Joana y Rangel, bueno Ángel, ya habían comentado de la situación que vivimos durante el paro de la escuela. Esta, por así decirlo, era una huelga y a la vez un paro. Pero como estoy diciendo, a veces esto va más allá y afecta a otras personas que no tienen nada que ver. Es de este modo que yo entiendo que, o sea, se logró que los paros y las huelgas es para lograr un objetivo. Y entiendo que es necesario y esencial la determinación de los límites de este derecho y cada vez que se ejerce se evalúe con qué objetivo se ejerce y se utiliza para la protección de los derechos de otros trabajadores.